Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas ustedes a esta tercera charla del ciclo que estamos desarrollando desde el proyecto Cultura del Agua como insumo para la gestión integrada del recurso hídrico, que en esta oportunidad corresponde precisamente con la presentación del libro Cultura del Agua y Pueblos Originarios de Costa Rica en conmemoración del Día de la Persona Indígena Costarricense. Antes de iniciar, quiero darles algunos anuncios. Por favor, escribir sus preguntas en la sección de Q&A o en el chat que aparece en el cintillo inferior de la pantalla, mismas que serán leídas más adelante al final de la charla. También les pediría por favor que mantengamos los micrófonos apagados y comentarles que el libro se estará compartiendo por el chat de la pantalla Zoom más adelante, antes del periodo de preguntas y respuestas. Quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas que se inscribieron oportunamente para esta actividad. Hay representantes de 12 países, además de Costa Rica, hay participantes de Bolivia, de México, Guatemala, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos, Chile, Nicaragua y Argentina, así como varios asistentes de comunidades, territorios y organizaciones indígenas nacionales. A ellos un especial saludo precisamente en su día. El 19 de abril del año 1971, por decreto ejecutivo 1803-C, el presidente de la República y el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes declararon el Día del Aborigen Costarricense. Según la exposición de motivos, el propósito de esta celebración es permitir al pueblo costarricense conectarse con sus raíces, rescatar y defender la herencia de sus antepasados, además de reflexionar sobre el trato y las condiciones que enfrentan las comunidades indígenas en nuestro país y el resto de América. El año pasado, el 25 de abril, se llevó a cabo la firma de la reforma del decreto anterior, la cual estableció que a partir de ese momento, el 19 de abril de cada año, se designará como Día de la Persona Indígena Costarricense. Con esta reforma se buscó actualizar y reconocer de manera más inclusiva la identidad y contribución de las personas indígenas en Costa Rica, promoviendo así una mayor conciencia sobre sus derechos y condiciones en la sociedad, según indica así el reglamento. Precisamente para conocer la situación de nuestros pueblos originarios y también cómo diversas organizaciones colaboran con ellos, nos acompañan en esta oportunidad representantes del Consejo Nacional de Rectores de las Universidades Públicas de Costa Rica, así como de la Comisión de Asuntos Indígenas, quienes nos brindarán unas palabras. Entonces vamos a iniciar con la señora Diana Segura Sojo, quien es la encargada del programa de resiliencia indígena del Instituto Tecnológico de Costa Rica y representante de la Subcomisión de Coordinación con Pueblos y Territorios Indígenas del Consejo Nacional de Rectores, conocido como CONARE. Doña Diana, le cedo la palabra. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Muy buenas tardes, don Mario, y a todas las personas presentes, especialmente las personas de los diferentes pueblos indígenas de las distintas latitudes que usted mencionó. Para mí es un gusto y un honor, especialmente en esta fecha, coincidir en un espacio como este, que nos permita ahondar y profundizar, ¿no?, en la reflexión sobre el trabajo que nosotros desarrollamos desde las universidades. Tengo el honor de trabajar
con pueblos indígenas y con estudiantes indígenas desde hace más de una década. Y esta siempre es una fecha importante para conmemorar todos los procesos de lucha y reivindicación de derechos que históricamente se han hecho desde las comunidades, los territorios y los pueblos. En esa línea, pues José y yo hemos hecho una reflexión en torno al libro y le daría pase a José como coordinador también para que comparta un poco nuestras reflexiones. Muchísimas gracias, don Mario, y muchísimas gracias a todas las personas presentes. Muchas gracias, doña Diana. Sí, precisamente entonces también tenemos las palabras de don José Antonio Mora Calderón, quien es coordinador del programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria de la Universidad de Costa Rica y además es el coordinador de esta subcomisión del CONARE con los pueblos y territorios indígenas. Adelante, don José Mora. Muchas gracias, Mario, y muy buenas tardes a todas y todos. Me sumo a lo que comenta mi compañera Diana, en especial a las personas de los pueblos y los territorios indígenas, hoy día 19 de abril. Diana y yo elaboramos una pequeña reflexión, un poco como motivación también, y en verdad, en el marco de esta celebración del libro de Mario, entonces voy a leer. Son unas palabras muy pequeñitas que pues quisimos compartirles a ustedes. Desde la Subcomisión de Coordinación de Pueblos y Territorios Indígenas de CONARE, agradecemos profundamente la invitación a este espacio que conmemora el libro La cultura del agua y pueblos originarios de Costa Rica, del profesor investigador Mario Enrique Arias Salguero, justo hoy, y no creemos que haya sido casualidad, ¿verdad? El Día de la Persona Indígena Costarricense. Diana y yo aprovechamos la oportunidad de leer el libro que Mario nos compartió con anticipación para poder traer una reflexión en este día que aporta pues a la construcción de los vínculos entre universidades y pueblos originarios. Bueno, no sabemos si todas las personas que están acá tienen conocimiento, pero este año 2024, desde el Consejo Nacional de Rectores de CONARE, se definió este año como la declaratoria institucional, perdón, del año de las universidades públicas con los pueblos originarios. Hemos insistido mucho desde la subcomisión que más allá de sentir que se deben gestionar actividades vinculadas con esta declaratoria institucional de por sí o solamente por cuestiones de la declaratoria, ¿verdad? Más bien debería ser una oportunidad, ¿verdad? Que debería llevarnos a reflexionar sobre nuestro papel como universidades públicas en nuestra vinculación académica desde la docencia, la investigación, la acción social, la extensión universitaria, con los pueblos y territorios originarios. Y bueno, no queremos decir que no debamos realizar actividades encaminadas a ese fin, ¿verdad? En este año, todo lo contrario, pero sí que la declaratoria nos invite a iniciar, a pensar, a repensar, valorar, reflexionar la forma en que estamos haciendo universidad y cómo nos vinculamos y nos vincularemos con las comunidades indígenas. Quienes no está de más recordar son pues los pueblos originarios, sujetos autónomos con sus propias agendas culturales, territoriales, políticas, ancestrales, de las cuales las universidades debemos escuchar, aprender y fortalecer. El libro de Mario, que ha sido parte del trabajo docente desde el proyecto de acción social La cultura del agua como instrumento para la gestión integrada del recurso hídrico, LD 2873. Quienes hacemos acción social nos acostumbramos mucho a esto de los códigos. Es un libro que profundiza en la recuperación de las narraciones, cantos, tradiciones y seres vinculados al agua en las comunidades indígenas Bribri, Cabecar, Malecu, Brorran, Nove, Brunca, Huetar y Chorotega. Estas prácticas reflejan la diversidad y riqueza de conocimientos de las culturas ancestrales del país. Muestra la relación profunda entre los pueblos originarios y la naturaleza, una relación de la cual las universidades
Insistimos, tenemos mucho que aprender y principalmente tenemos un papel importante en el acompañamiento para defender esta relación de los pueblos originarios. Las cosmovisiones indígenas y su relación con la naturaleza posiciona a los pueblos ancestrales como protectores y defensores de tierras, bosques, montañas, ríos y mares del mundo entero. Este libro nos favorece en la reflexión sobre esta relación del agua y también la relación de la academia, personas extensionistas y de acción social con los pueblos originarios y nos invita pues a problematizar alrededor de algunas preguntas y con eso ya estaríamos cerrando. ¿Cómo desde las universidades podemos abrir espacios para que esas voces y conocimientos se posicionen en los procesos académicos? ¿Cuál es el papel de las universidades en el apoyo a procesos de recuperación y preservación del conocimiento ancestral y territorial? ¿Qué estrategias de trabajo se deben desarrollar para asegurar el acceso a ese conocimiento de las personas indígenas? ¿Cómo consolidar espacios interculturales para la reflexión de esos conocimientos con personas en la academia desde todos los quehaceres universitarios? ¿Cómo promovemos el reconocimiento de autoría y propiedad comunitaria de los conocimientos ancestrales? ¿Y cómo damos espacio a esas voces y conocimientos desde las experiencias mismas de las personas indígenas? Esperamos que el libro de Mario sea de mucho provecho para las personas lectoras, para que puedan conocer sobre las cosmovisiones tan diversas que poseen los pueblos originarios que habitan en estas tierras y principalmente sobre ese lugar central que ocupa el agua en la reproducción de la vida y de los territorios ancestrales. Y Mario, muchas gracias nuevamente desde la Subcomisión de Pueblos, Coordinación con Pueblos y Territorios Indígenas de CONARE por habernos invitado a este espacio. Más bien, las gracias a ustedes por la participación y por esa análisis del libro. Muchas gracias. Tenemos también la participación del señor Ulises Uva Ríos, que es el vicepresidente de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, conocida como CONAI. Don Ulises, adelante. Sí, muy buenas tardes, muchos gustos. Mi nombre es José Ulises Ubarríos, vicepresidente de la CONAI. Es un gusto y un placer estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes y muchas gracias también por la invitación. Por parte de CONAI nos complace mucho ser parte en este análisis del libro, ¿verdad? Algo que quisiera mencionarle es como CONAI se hizo una lucha muy fuerte desde el año pasado y anteriormente para cambiar el término de Día del Aborigen. Entonces, por primera vez se está utilizando la palabra Día del Indígena Costarricense. Y entonces creo que todavía en el libro está el término aborigen. Otro de los aspectos que quisiera mencionar es la palabra terra o brorán, creo que sí es la correcta, y Teribe o Naso son los de Panamá. Los malecus, la palabra ahí se escribe es con K, malecus. Esa partecita sería como unas observaciones que quisiera mencionarle en cuanto a lo del libro. Muchas gracias, don José Ulises, por las observaciones también. Hay diferentes visiones, digamos, de cómo se escriben incluso los nombres de algunas de estas culturas, ¿verdad? Incluso en el documento se citan las fuentes de donde se han tomado las referencias. Muchas gracias. Bueno, entonces comencemos con la parte de la presentación del libro, propiamente dicha. Lo primero que quería comentarles es un poco la motivación de el por qué este libro. Bueno,
A nivel profesional, desde hace ya muchos años, yo he estado vinculado con el tema de cultura del agua. En el año 2002 publiqué la primera referencia que hay en nuestro país sobre este tema en un artículo de opinión denominado precisamente Hacia una cultura del agua. Desde el año 2013 formalicé un proyecto de acción social aquí en la Universidad de Costa Rica denominado Cultura del Agua como insumo para la gestión integrada del recurso hídrico, mismo que está vigente hasta la fecha. Y uno de sus objetivos es precisamente contribuir a la gestión integrada del recurso hídrico a partir del fortalecimiento de la cultura del agua por medio del apoyo brindado a nivel institucional, nacional y comunal. Y es precisamente en el marco de este proyecto que se desarrolla este libro. En el año 2022 formalicé otro proyecto de acción social que se denomina Agua y Recurso Hídrico para la Sociedad, cuyo objetivo es contribuir con la cultura del agua por medio de la capacitación abierta a la sociedad sobre esta temática, para que las personas participantes puedan gestionar sus habilidades en los procesos de manejo, administración o gestión comunal que realizan en sus regiones. Y así es como en el año 2023 impartí, en el marco de este proyecto, el primer curso de cultura del agua, donde participaron 200 personas de 14 países, y este año 2024 fueron 300 personas de 15 países. Y es precisamente en estos cursos donde me surge la necesidad personal en primera instancia de conocer sobre nuestros pueblos originarios y el papel que juega el agua en sus culturas. Y estos cursos son precisamente los que motivan y dan inicio a buscar la información para la redacción de este documento. Obviamente también hay una serie de elementos a nivel nacional que han contribuido no solo con estos proyectos en los que he estado trabajando, sino que han motivado también la elaboración de este libro. Por ejemplo, las políticas públicas relacionadas con recursos hídricos publicadas desde el año 2009 en Costa Rica, o los diversos proyectos de ley para la gestión integrada del recurso hídrico que se han presentado en la Asamblea Legislativa desde el año 2002 y que a la fecha ninguno se ha convertido en ley. Todos ellos hablan de cultura del agua y en algunos se cita el tema de transculturalidad. E incluso como principio general se establece que el agua es un bien cultural y en su gestión deberán considerarse las prácticas tradicionales y la cosmovisión de los pueblos indígenas. Otro elemento importante fue la modificación en el año 2015 al artículo 1 de nuestra Constitución Política, que establece que, como muchos de ustedes conocen, Costa Rica es una república democrática, libre, independiente, pero también multiétnica y pluricultural. Y podría citar también la aprobación en el año 2018 de la tarifa de protección del recurso hídrico de la ARECEP o de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, que entre los proyectos que se pueden financiar con esta tarifa optativa de los diferentes entes prestadores del servicio de agua potable está la cultura del agua como una herramienta para la protección del recurso hídrico. Como ven, ha sido un largo camino que ha motivado este libro. Así el conocer y sobre todo respetar las creencias, conocimientos o saberes, valores y prácticas de los pueblos originarios de nuestro país es indispensable para comprender lo que realmente significa cultura del agua. El libro está estructurado en 10 capítulos. El primero enfocado a la concepción precisamente de cultura del agua, misma que es un aspecto específico de un colectivo que comparte, entre otras cosas,
una serie de creencias, de valores y de prácticas. Los 8 capítulos restantes están dedicados a cada uno de los pueblos originarios de nuestro país. Y en cada uno de estos capítulos se abordan 4 temas. El primero es la visión del mundo, teniendo como elemento común en todas las culturas el respeto al ambiente. Nuestros pueblos originarios se sienten hijos, hermanos y amigos del territorio. En el territorio es donde se cimenta la vida del hombre y de la mujer, porque allí están todos los recursos de la biodiversidad, como el agua, el suelo, el bosque, la belleza escénica, donde hay producción de oxígeno, donde están sus hijos, sus antepasados también, sus raíces, en fin, donde está su hogar. El segundo elemento que se trata en cada uno de estos capítulos es el agua como elemento cultural. Y es precisamente a partir de relatos, historias, leyendas, cuentos, poesías, canciones y mitos, que se refleja la relación tan estrecha del agua como elemento cultural. De esta manera, se puede conocer su forma de pensar y concebir el mundo, así como su relación con la naturaleza, la cual es vista como la madre tierra, siendo ella considerada como un ser vivo que sufre, que llora y que puede sentir el maltrato causado por los seres humanos. De esta manera, el viento, el sol, la luna, las estrellas y los animales, además del agua, son parte de un todo que se complementa. El tercer elemento de estos capítulos, dedicados a cada uno de los pueblos originarios, habla sobre las deidades del agua, que representan un aspecto de la sacralidad, que muestra precisamente la importancia de este elemento natural en su concepción de mundo y la forma de vivir día a día. El agua es sagrada, ya que ella es vida. Desde el momento de la concepción venimos envueltos en agua y desde allí aprendemos que el agua sirve para curar, para limpiar el alma, el espíritu y el cuerpo. Se valora y respeta el agua como una fuente de vida y como una fuente de muerte. Es el eje central de la vida precisamente. Y el cuarto elemento de cada uno de estos capítulos tiene que ver con un vocabulario hídrico. Este apartado pretende ilustrar algunas palabras en el idioma de cada uno de nuestros pueblos originarios que están relacionados al agua. Y no es coincidencia que para todas las culturas aquí tratadas, la palabra correspondiente para agua y río sea la misma, pues ellos obtienen el agua del río para su subsistencia diaria. Y el último capítulo está dedicado al jefe de la Lapas, que viene del lugar precisamente donde nacen las aguas salobres y o termales, Pablo Presberi. Este documento, sin pretender ser un estudio exhaustivo, se revisaron 180 fuentes bibliográficas precisamente para presentar estos elementos culturales que reflejan la importancia del agua desde el ámbito espiritual, familiar, ambiental, productivo, histórico, tradicional y de infraestructura de aprovechamiento del agua, mismos que se evidencian en sus creencias, conocimientos, valores y prácticas. Tanto la portada como la contraportada y el inicio de cada uno de los capítulos están ilustrados con una pintura abstracta desarrollada o elaborada por este servidor bajo una técnica acrílica de pintura fluida. Y cada una de ellas está inspirada en diferentes elementos. La de la portada, precisamente, está inspirada en las creencias, cosmovisión y conocimientos, los valores y las prácticas de nuestros pueblos originarios
y su relación con el agua. No es casualidad que en esa pintura existan 8 tipos de colores y que estén entrelazados entre ellos. El primer capítulo, Cultura del Agua, trata precisamente sobre las creencias que se dividen en cosmovisión y conocimientos sobre los valores y las prácticas que desarrollan nuestros pueblos originarios con respecto al agua. Por ejemplo, el pedir permiso a la madre tierra es un valor y simboliza el respeto previo al uso de la tierra. El compartir también es un principio con los humanos de la comunidad, ya que es parte de cuanto se hace como agradecimiento a la tierra. Como prácticas de manejo, administración y hasta gestión del agua de nuestros pueblos originarios, se recoge una serie de antecedentes sobre el sitio arqueológico Nuevo Corintio, por ejemplo, y se comparte la clasificación de las obras hidráulicas utilizadas en la región central y Caribe de nuestro país en función del uso que se les podría dar, tanto de captación o como para la evacuación de aguas, tanto superficial y subterránea, por parte de nuestros antepasados. Pero también se ponen en evidencia las prácticas, las buenas prácticas para la prevención de inundaciones que muchos de nuestros pueblos originarios utilizan todavía en la actualidad. Los siguientes capítulos, como les decía, están dedicados a cada una de las culturas de nuestro país. Y en este caso, la imagen está relacionada con una de las deidades del agua. En este caso se denomina Duriwat, que es el dueño de la quebrada El Pájaro. Y la pintura está inspirada en el movimiento del agua que avanza pendiente abajo por la quebrada. En este capítulo, como les decía, se desarrolla una serie de relatos que nos permiten conocer la visión de mundo, ¿verdad? Y también esa relación tan estrecha que hay con el agua. Entonces, tenemos el relato de Sibucomo, la historia de Iridia, el mito del origen del mar, el diluvio, el Quer o juego con el agua, los cantos Vibri, uno denominado el número 20 y otro denominado el número 34. Se recopilaron 15 deidades del agua y 12 palabras del vocabulario hídrico, entre ellas isla, agua, río, arroyo, cauce, laguna, cabecera del río, pantano, lluvia, trueno, ojo de agua, por ejemplo. En el caso de la cultura cabeca, la imagen representa a Cabi, que es el espíritu guardián que vela por los elementos de la naturaleza. La obra está inspirada en la representación multicolor del planeta Tierra, el agua, el aire y la biodiversidad de los ecosistemas. Dentro de los relatos recuperados está la fiesta de la creación, Diclacabi, lluvia y trueno, los niños huracanes, Dínama o tigre del agua, Col, el rey de las serpientes, origen de las ballenas, roca quemada, la madre de Surayaba, la mujer joven y la primera menstruación, origen de los pobladores de Ujarrás, el pececillo Titi, la pesca del río Chirripó. Se recopilaron 11 deidades del agua y 15 palabras en el vocabulario hídrico. En la cultura térraba está representada en esta pintura, Tierdi,
que es la abuela espiritual de las aguas de los ríos, quebradas y manantiales, quien protege a los habitantes. Esta obra está inspirada en la protección que da vida por medio de una estructura de bajo relieve de forma de herradura que está ubicada en la parte superior izquierda, a partir de la cual brota el agua de manantial que da origen a los cauces de los ríos y quebradas. En este caso, los relatos se denominan Abuela Tierra, La Cueva del Camarón, Celebraciones para los Difuntos, El Joven Pescador, La Mano de Tigre, El Gigante, Uchi Broran o Espíritu Broran. Se recolecta una deidad del agua y 13 palabras del vocabulario hídrico. En la cultura boruca tenemos a Disukra, que es el espíritu de las aguas que protege al río Terraba. La obra está inspirada en las texturas y colores del agua del río, que a lo largo del año hidrológico puede variar en función de su caudal, mostrando la fuerza precisamente de su espíritu. Tenemos la leyenda de Quasran, los Groboyeraes, el juego de los diablitos, la mujer que se enamoró de la culebra, también conocida como la gran serpiente, las Manran, también conocidas como las dos hermanas o los duendes de agua, la naturaleza y sus misterios, los tesoros de la isla del Caño, el Suquia Viseíta, los Térrabas y los Borucas, o Mano de Tigre, la Poza del Niño, Tuli Vieja y Usegra. 5 deidades del agua y 18 palabras en el vocabulario hídrico. En el caso de la cultura Gabe Buglé, tenemos el relato de la creación de la tierra, la primera casa construida en el mundo, la gran noche, el dios trueno, Iguanito, la leyenda de Tibi, el dragón, el hombre pobre, los bubes, el hombre bobo, la leyenda del fuego, el mono y el trueno. 6 deidades del agua y 9 palabras del vocabulario. En este caso, la imagen representa a Gutiobo, y el significado son manantiales donde entran y salen los espíritus que van al inframundo. Esta obra está inspirada en la representación del mundo terrenal y del inframundo, conectados precisamente por los manantiales, que permiten pasar de un mundo a otro. En la cultura Malecu tenemos a Narine, que es el dios de la cabecera del río Venado, y la pintura está inspirada en la concepción del inframundo, debajo de los manantiales, en las cabeceras de los ríos donde emanan en superficie el agua que precisamente da la vida eterna. Y eso es muy importante porque para muchas de nuestras culturas, el agua de los manantiales no es simplemente agua, ¿verdad? Sino es que tiene una función muy importante. Los manantiales conectan el mundo con el inframundo. Y al inframundo van precisamente las personas que fallecen. Entonces tiene un significado muy especial los manantiales. Tenemos como relatos el canto a Toku, el diluvio, nuevamente, algunas reglas para la vida de los Maleku, la caza de tortuga, pesca y caza de tortugas en Caño Negro, oraciones, otra que se llama Por el Río Sol, a la orilla de la quebradita Pejivalle, los creó el de la cabecera de Narine por iniciativa propia, el felino que vivía debajo del río, los ogros llamados tío materno del río, los ogros a los que les fueron a dejar al otro lado de la gran agua.
Tenemos recolectados 18 deidades del agua y 17 palabras del vocabulario hídrico. En el caso Huetar, tenemos representado a Jaragua, perdón, que es el dios del agua, y la pintura está inspirada en el dios que crea las aguas de diferente tipo desde las alturas. Como relatos tenemos la leyenda de la cangreja, el rey Chítara, la creciente del río Montezuma, la creciente del río Purires, el hombre rayo, la Zárate o Zárate, el camino de indios desde Chicoá a Guapiles, las tinajas con un líquido destructor y Mata Maruca. Deidades hay dos y hay una gran cantidad de palabras, 89, en el vocabulario hídrico. En este caso particular es importante indicar que estas palabras corresponden a lugares y principalmente ríos también, que según los diversos investigadores consideran que son de origen huetar. Y en la cultura chorotega tenemos a Queateot, que es el dios de la lluvia, el que envía el agua y hace los truenos, el relámpago y la lluvia. La pintura que observamos está inspirada precisamente en el poder de la creación. A partir del nada, que sería el fondo negro de la pintura, surge el todo, que serían los colores, los tonos y las texturas que representan al agua, a los truenos y a los relámpagos. Tenemos una serie de relatos o historias. Uno de ellos es un poema, otro se denomina la profecía, el siguiente el Golfo y la Gran Nicoya. Hay uno que esclarece el nombre del río Tempisque, otro que habla nuevamente del diluvio, denominado el Gran Diluvio, y la última relato o historia es la gran inundación de 1933. El último capítulo está dedicado a Pablo Presberi. Pablo Presberi, ese es su nombre en idioma dibri, fue un cacique de la comunidad de Suince. Es el jefe de la Lapas que viene del lugar donde nacen las aguas salobres y o termales. Pablo Presbere, como se le conoce en idioma español, les decía que Pablo Presbere, como se le conoce en idioma español, fue torturado y decapitado en el año 1710 por ser el líder integrador de los pueblos de Talamanca contra la ocupación española. En 1997 fue declarado por la Asamblea Legislativa de nuestro país como defensor de la libertad de los pueblos indígenas y benemérito de la patria. El 4 de julio de cada año se conmemora su día, precisamente en la fecha de su ejecución. Este capítulo se trata sobre su origen y procedencia, sobre la rebelión y la captura, la declaración que él brinda, sobre la sentencia dictada contra él, también sobre el benemeritazgo de la patria y sobre la promoción de su legado. En la imagen lo que observamos es el jefe de la Lapas, que viene del lugar donde nacen las aguas salobres y termales, así se denomina, y está inspirada precisamente en el color de las lapas que vuelan con sus alas extendidas como señal de libertad. La última lámina o imagen que les quiero presentar es precisamente la contraportada del libro y que se denomina Respeto. Esta pintura
está inspirada en el valor del respeto que tienen nuestros 8 pueblos originarios por los manantiales o nacientes de agua. Este sería el manantial de agua. Y como vemos, tiene 8 brazos, 8 salidas de agua. Este valor de respeto les invito a descubrirlo precisamente en las historias, en las narraciones, en los mitos y leyendas que están descritos en este libro. Antes de pasar a las preguntas, voy a compartirles aquí en el chat el, el libro para que lo puedan descargar. Permítame un momento nada más para enviarles el chat. Vamos a ver aquí para todos. Ya se los envié. Ahí está cargando. Espero que ya lo puedan ver, visualizar ustedes y lo puedan descargar. Este libro es un libro digital de libre distribución, así que siéntanse en la confianza de compartirlo con sus contactos que ustedes consideren pertinente. En la sección de QIA no veo ninguna pregunta. En la parte de chat, permítame para ver, hay varios. No hay ninguna consulta tampoco, pero podemos dar la palabra por si alguna persona quiere hacer alguna pregunta en directo o algún comentario. Nada más le agradecería que levantara la mano para poder darle el orden de la palabra. No veo a nadie todavía con ganas de preguntar algo. Aquí me imagino que van a querer leerlo primero, ¿verdad? Para después hacer consultas. Con mucho gusto, siempre estamos a la orden. Vamos a ver, aquí en el chat algo escribieron. Muy interesante, gracias, muchas gracias. Bueno, si no hay consultas, simplemente pues darles las gracias por su atención, por haber participado en esta presentación. Y sobre todo, invitarlos a que hagan la lectura, ojalá una lectura pausada, les recomendaría yo que no traten de leerlo de una sola vez, sino que en cada una de las historias, de los relatos, de los mitos, de la poesía, que la disfruten, ¿verdad? Que sientan la riqueza de estos relatos, ¿verdad? Y que traten de relacionarlo precisamente con la cosmovisión, los conocimientos, los valores y las prácticas relacionadas con el agua. Aquí doña Leda Miranda levantó la mano, adelante. Sí, profesor, hay una pregunta ahí en el chat que está muy interesante. Una compañera pregunta cómo fue el proceso de recolección de la información o de los relatos. Y Ajá. me parece muy interesante. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, les decía que el año pasado, cuando impartí el primer curso de Cultura del Agua, me surgió la necesidad de conocer más sobre nuestros pueblos originarios, ¿verdad? Porque lo que la mayoría de la población costarricense conoce es muy limitado, ¿verdad? Entonces, comencé a buscar por medios digitales toda la información disponible, ¿verdad? Incluso cursos que brinda la misma Universidad de Costa Rica sobre las lenguas de los pueblos originarios,
¿verdad? Y precisamente para tener, digamos, como una primer base de qué podía hacer con esa información. A partir de este año, la primera o segunda semana de enero, me dediqué a trabajar en las bibliotecas de la Universidad de Costa Rica, recopilando todos los libros o la gran cantidad de libros que había disponible de historiadores, de antropólogos y sobre todo de lingüistas que han trabajado precisamente en los pueblos originarios y han rescatado muchas de estas, bueno, todas estas historias que están en este documento, ¿verdad? Entonces, así fue como me dediqué a revisar esos documentos, a leerlos, leer todas estas historias y seleccionar aquellas que tuvieran un peso importante o una relación significativa con el agua. Hay muchísimas más historias, ¿verdad? Publicadas por diferentes investigadores a nivel nacional, muy valiosas, pero con otros énfasis, ¿verdad? Con otro interés. Entonces, esas no están incluidas en el documento. Solo aquellas que a mi criterio tienen una relación directa con el agua, ¿verdad? Y que nos permite, o por lo menos a mí me parece que permite conocer eh, esa forma en la cual los pueblos originarios consideran al agua, ¿verdad? Entonces, esa sería la respuesta a esa pregunta. Gracias, profesor. Profesor, a mí me queda otra duda. Usted habla que fue una recolección bibliográfica, pero ¿tuvo alguna relación directa con pueblos originarios nuestros? Digamos, Bueno, con los malecos, sí, con los que todavía existen y están asentados y todavía está en vigencia su cultura. sí, quizá tal vez importante decir algo que la transmisión del conocimiento en nuestros pueblos originarios es principalmente oral, de generación en generación, ¿verdad? Entonces, para poder recolectar este tipo de relatos, pues lo ideal es precisamente ir, ¿verdad? Donde está la gente, sobre todo aquellas personas de mayor edad que conocen los relatos, porque bueno, parte de la problemática que sufren muchas de las culturas de nuestro país es que están perdiendo el lenguaje en diferente proporción. Ya hay dos de ellas que se considera el lenguaje extinto y hay otras que están en proceso de recuperación y hay otras que tienen un lenguaje, digamos, relativamente fuerte. Entonces, recolectar esa información es bastante compleja, por esto que les digo, ¿verdad? Yo, afortunadamente, hace algunos años había tenido un contacto muy cercano con el sector con la cultura malecu, y ahí se transcribe una pequeña entrevista a una persona que yo le había hecho en su momento. Y he estado también trabajando en algunas otras regiones, sobre todo Cavécar, pero en otros temas, no específicamente de cultura del agua, sino en otra área de mi profesión como geólogo, ¿verdad? Entonces, no tengo, digamos, la recuperación de esa información. Pero precisamente aprovechando de que ya hay mucha información recolectada por otros investigadores, esa era precisamente la idea, ponerla accesible para otro tipo de público, ¿verdad? Y enfocada específicamente con el tema de cultura del agua. Gracias, profesor. Con mucho gusto. Muchas gracias. Aquí tengo un comentario de Juan Bolaños que dice: investigaciones como esta de nuestra cultura e historia es fundamental en temas para fomentar la protección del recurso hídrico y fomentar la cultura del agua como nuestros ancestros
la valoraban. Definitivamente, uno de los elementos fundamentales de la cultura del agua son los valores. Y en nuestra visión, digamos, occidental o mestiza, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Nos enfocamos mucho en las prácticas para la gestión del recurso hídrico y dejamos de lado los valores, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos en nuestro país donde incluso los conflictos por el uso o manejo del agua son producto de la falta de valores. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la participación y espero que disfruten la lectura, como les decía anteriormente. Cualquier consulta, ustedes saben dónde contactarme y siempre vamos a estar a la orden. El libro también lo vamos a publicar la próxima semana, el día 23 de abril, Día del Libro, en la página de Facebook Cultura del Agua para que el resto de personas puedan tener acceso a él. Muchas gracias y buenas tardes a todos ustedes. Gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Mario. Felicidades. Bendiciones. Hasta luego, gracias.